Es un cálculo que en realidad quizás no es diferente a lo que algunos de los judíos hacen hoy en día. Si te unes a la izquierda global y a cualquier movimiento de izquierda, asumes un paquete de causas, siendo la causa palestina la central. Y es lo mismo en la academia, donde hay repercusiones sociales, ¿verdad? Si no te unes a ellos, entonces ya sabes, pierdes amigos. ¿Conoces el caso de la Asociación de Judíos Nacionales Alemanes? En cierto modo, creían que podían solucionar el problema judío mediante la integración en la sociedad alemana, eliminando la identidad judía y expulsando a los inmigrantes judíos de Europa Oriental en Alemania. En 1935, el presidente Max Naumann es arrestado. No creerás a qué campo de concentración lo enviaron. Shalom y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Eilon Levy. Estudiantes radicales protestando en campus alrededor del mundo. Israel condenado por todo lo que está mal en el mundo. La judería global enfrentando ataques simplemente por el crimen de respirar mientras se es judío. Espero que estés teniendo un déjà vu, porque el masivo movimiento de protesta contra Israel no surgió de la nada y sus acusaciones contra el Estado judío no son nada nuevo. Tienen raíces muy profundas, y para eso tenemos que volver a la Rusia soviética para ver cómo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas plantó las semillas del movimiento ideológico que ha capturado los campus occidentales y los está utilizando como arma contra Israel y los judíos. Isabella Tabarovsky es una asociada de programa senior en el Instituto Kennan, en el Centro Wilson, y una escritora colaboradora en la revista Tablet. También es una de las principales expertas del mundo en el antisionismo soviético, el antisemitismo contemporáneo de izquierdas, y lo que los conecta, dándonos un movimiento que cree que está marchando inexorablemente hacia un valiente nuevo mundo, pero que en realidad se basa en las ideas estratégicamente plantadas por uno de los regímenes más oscuros de los tiempos recientes. Isabella nos lleva a través de la historia de ideas que nos ha llevado a donde nos encontramos hoy. Ella nos muestra que ninguna de las ideas presentadas por los radicales estudiantes disfrazados de hoy en la intifada global son nuevas o frescas. Más bien, se remontan a una larga historia de tropos antisemitas que han servido a los intereses de los enemigos más acérrimos y poderosos de Israel a lo largo del tiempo. Si te preguntas qué han estado fumando los homosexuales por Palestina o las drag queens por Hamas, el episodio de hoy trata sobre el verdadero opio de las masas. Bienvenido a Israel, Estado de una Nación con Eilon Levy. Noticias de última hora desde Israel. Mañana, impactante, René. Cientos de israelíes están muertos. Quiero traer los puntos del gobierno israelí. ¿Qué sucede? Cuando la pausa de 4 días. ¿Cómo resuelves esto? ¿De dónde viene esto? Isabella Tabarovsky, bienvenida al Estado de la Nación. Gracias por tenerme. Muchas personas alrededor del mundo han quedado impactadas por el anti-Israel. Protestas antisemitas están ocurriendo en los Estados Unidos, donde, según algunos y yo mismo, campus impactados por la violencia, la autocomplacencia, la forma en que otras causas se han infiltrado. Y ves el fervor de las personas que afirman que Palestina es una causa lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, por ejemplo. Sorprendió a muchos. Antes de comenzar, para quienes no han seguido lo que sucede en los campus americanos, veamos rápidamente algunas de las psicosis colectivas que se han apoderado de estos lugares. Ahí vemos a los estudiantes. La Universidad de Columbia tomando. Soy Hamilton. Escuchamos gritos de intifada. Se sorprenden al no entender de dónde surgió esto. Pero para quienes han estado siguiendo de cerca, esto no fue una sorpresa. Esto ha tardado mucho tiempo en llegar. Ha tardado mucho tiempo en llegar. Y he estado escribiendo durante mucho tiempo, durante varios años, sobre el peligro de la retórica, entre comillas, antisionista, que ha estado permeando el discurso estadounidense, particularmente en la izquierda. Y lo sé porque crecí en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y lo noté por primera vez en América hace unos años. No lo vi antes. Llegamos a América hace 30 años. Y comencé a investigarlo y a estudiarlo, realmente tratando de entender de dónde venía. Y entendí que había habido una enorme campaña de propaganda dirigida a Israel y al sionismo en los años 60, 70, 80, y es algo que experimentamos como judíos soviéticos. Y estaba absolutamente 100% claro para mí que esta retórica es muy peligrosa, porque el sionismo aquí, o los sionistas eventualmente,
puede comenzar como un término político, como una distinción, ya sabes, estas personas creen que el sionismo es esto y aquello, pero eventualmente comienza a marcar a todos los judíos y se convierte en una etiqueta con la que puedes apuntar a todos los judíos. Y esto es justamente lo que vemos hoy. Y de hecho, nunca hemos visto a lo largo de la historia una sociedad que haya abrazado el antisionismo, ¿no? Una posición hacia Israel, digámoslo así, como su ideal definitorio, que no terminó volviéndose contra los judíos y terminó sin judíos en ella. Lo que realmente quiero entender es de dónde viene esta psicosis. ¿Cómo llegamos a un punto en el que los campus estadounidenses están llenos de personas coreando por la intifada, convencidos de que Israel es literalmente el diablo encarnado? ¿Qué ha estado sucediendo en los campus estadounidenses durante la última generación? ¿Cuál es el cambio ideológico, el movimiento, la narrativa que ha ganado terreno, que explica cómo llegamos a este momento peligroso? No creo que haya una respuesta simple a esta pregunta. Creo que estamos viendo diferentes ideologías fusionándose. Específicamente ahora, mirando en general. Puedes ver que hay una ideología islamista fusionándose o mezclándose con la ideología de extrema izquierda. Vemos eso y esto recibe mucha menos atención en los medios de comunicación principales. Pero lo ves en las redes sociales que además de los símbolos de varias organizaciones terroristas palestinas, vemos simbología comunista, ¿verdad? Vemos varios folletos marxistas, vemos martillos y hoces. Y mucha de esta retórica es muy, muy marxista de izquierdas. La izquierda actual es compleja y diversa, y creo que han sucedido varias cosas y la gente habla de posmodernismo y teoría crítica e interseccionalidad y diversidad, equidad e inclusión y Fanon, y hay un montón de diferentes intelectuales de izquierda. Lo que observo es cómo todos estos movimientos terminaron infundiendo la retórica específica que estamos escuchando hoy, porque ninguno de ellos habla específicamente sobre por sí mismos, ¿verdad? Fanon no te dirá que el sionismo es racismo y fascismo y nazismo y colonialismo de colonos y apartheid y todas estas cosas. Pero sí lo ves en la retórica soviética, la específica utilización de este tipo de demonización de Israel y la difusión de estas ideas a la izquierda global. Tenemos que agradecer a la Unión Soviética por eso. Y lo interesante es que por mucho que la izquierda haya evolucionado desde los años 60, 70 y 80, y ciertamente desde que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró, por muchas que sean las corrientes en la izquierda, por muchos intelectuales e ideas diferentes que haya en la izquierda, esto es algo que todos comparten. Los trotskistas odiaban a la Unión Soviética, pero aún así pensaban de la misma manera sobre los sionistas que los tanquistas, la izquierda prosoviética. Eso me resulta realmente fascinante. Y supongo que ahí es donde encuentras lo que hace al antisemitismo único y no ser un mero prejuicio, que actúa como un principio organizador para tantos movimientos dispares que no pueden estar de acuerdo en nada más que en el hecho de que odian a los judíos. Dijiste que en realidad tienes la sensación de déjà vu porque todo te resulta muy familiar desde la Unión Soviética y entiendes lo que estás viendo dentro del moderno, llamado progresista y de extrema izquierda, y entiendes lo que estás viendo dentro del moderno, llamado progresista y de extrema izquierda, que hace sonar las alarmas diciendo, hemos visto esto en la Unión Soviética antes. ¿Cuáles son los patrones que estás detectando? Bueno, la demonización en sí, hablando en términos generales, ¿qué significa? Cuando miras la clásica teoría de conspiración antisemita como los protocolos de los sabios de Sión, el tema clave allí es que los judíos están en el corazón de todo, de todos los asuntos del mundo, ¿verdad? Y los judíos manipulan todo detrás de escena y de hecho incluso cuando ves democracia necesitas mirar debajo para que puedas entender que de hecho si miras con cuidado verás que los judíos lo están manipulando. Y la democracia es, de hecho, una tapadera para una astuta trama judía para controlar el mundo. Y así verás a los judíos manipulando los medios de comunicación y los bancos y políticos. Los judíos están en todas partes, ¿verdad? ¿Es esto lo que vemos actualmente en las protestas de la extrema izquierda? Bueno, lo que estamos viendo en las protestas de la extrema izquierda es básicamente esto que se dice sobre los sionistas, ¿verdad? Pero sabemos que sionistas se ha convertido en una palabra clave para los judíos. Entonces, muchas personas en la izquierda pueden pensar que solo hablan de sionistas. Pero como dijiste, el antisemitismo es un principio organizador para muchos movimientos dispares. Y entonces, este lenguaje también sonará perfectamente. Y como un silbato para perros para la extrema derecha, que también son la extrema derecha. Es decir, son nazis, supremacistas blancos. ¿Correcto? Algunos lemas son difíciles de determinar si provienen de la izquierda o la derecha, como el de un gobierno ocupado por sionistas. Ya no puedo recordar si ese es un término de izquierdas o de derechas. Exactamente. Bueno, y lo que ves, lo interesante, lo he estado señalando en mis escritos, es que ves a personas como David Duke, del clan Ku Klux, los supremacistas blancos,
elogiando a personas como Ilhan Omar, elogiando a personas como Jeremy Corbyn por su oposición al sionismo. Yo, sabes, he estado escribiendo sobre... Extremistas del mundo, unidos. ¿Sabes? Deberías cuestionarte tus ideas si un supremacista blanco real las está elogiando. Pero la extrema derecha nunca ha distinguido realmente entre estos conceptos. Hablaron principalmente sobre grupos de extrema derecha como neonazis y supremacistas blancos nuevamente. Se refieren tanto a los judíos como a los sionistas. Los antiguos protocolos de Sion también hablaban de Sion, ¿sabías? Existen protocolos de los ancianos de Sion, así que también estaban asustados por el tipo de movimiento sionista emergente. Así que se convierte en un lenguaje que une estas divisiones ideológicas de otro modo insalvables. Los paralelismos actuales son impactantes entre el discurso progresista de extrema izquierda, la Unión Soviética, la demonización de Israel y el uso de sionista como palabra clave para referirse a los judíos. Pero también alude a acusaciones muy específicas. Por ejemplo, el genocidio, la última calumnia de sangre que se ha inventado y que creo que ha sorprendido a la gente que la ventana de Overton ha cambiado en muchas partes del discurso progresista. Ahora es aceptable acusar al Estado judío de genocidio. Pero eso tampoco es nuevo, ¿verdad? Precisamente. De hecho, estoy mirando la prensa de izquierdas desde el 67 en adelante. Y el 67 es significativo aquí porque es la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días. Esto dispara las alarmas masivas para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y es entonces cuando comienza a coordinar una respuesta. Un segundo. ¿Cuál es el propósito de esta propaganda soviética contra un segundo? ¿Cuál es el propósito de esta propaganda soviética contra... ¿Por qué la Unión Soviética elige a Israel para reempaquetar estas antiguas ideas antisemitas? En realidad está motivado por intereses de política exterior. Los soviéticos durante la Guerra Fría. Los soviéticos están luchando, están en este tipo de guerra con los Estados Unidos. Cuando Israel gana contra los aliados soviéticos, ¿verdad? Que no son solo aliados soviéticos, aliados árabes. La Unión Soviética les proporcionó armas y entrenamiento. Humillante para una superpotencia. Absolutamente humillante. Están impactados de que realmente sucedió. No esperaban que pasara. Se preguntan cómo Israel, siendo tan pequeño, pudo derrotar a los ejércitos que ellos equiparon y entrenaron. Entonces empiezan a atar cabos. Debes comprender que la cultura política soviética siempre fue conspirativa. Esto ocurre en una cultura totalitaria. Y esto es solo 15 años después de que Stalin murió. Así que comienzan a conectar los puntos, lo que significa que América debe haberlos ayudado. Y, sabes, hay una ideología y los soviéticos están obsesionados con la ideología. Así que piensan que hay una ideología, debe haber una influencia ideológica que es realmente peligrosa. Entonces miran al sionismo. Y en cualquier caso, los soviéticos siempre vieron a los judíos con sospecha, ¿verdad? El Comité para la Seguridad del Estado percibía la identidad judía desde una perspectiva de seguridad. Veían a los judíos como un agente potencialmente peligroso o subversivo. Y así es cuando comienza. Y se dan cuenta de que necesitan elaborar una especie de respuesta retóricamente. Y también necesitan ahora creen que los sionistas están en todas partes. Ellos controlan el mundo. Observan a Estados Unidos y comentan que los judíos americanos están en todas partes. Hay judíos en todas partes. ¿Por qué hay tantos judíos en el Congreso? ¿Por qué hay tantos judíos aquí y allá? Y mira, todos son pro-Israel y realmente creen que América está gobernada por judíos. Luego dicen que está gobernada por sionistas, así que creen que requiere una respuesta muy grande y contundente. Y así hay una campaña de propaganda, y hay una campaña de influencia, y hay una especie de campaña de acción encubierta. Es una especie de múltiple, la izquierda global y también el mundo en desarrollo para crear de la izquierda global y también el mundo en desarrollo, para crear una influencia en contra de ello. Y como parte de esta campaña soviética de propaganda que se dirige a los sionistas, léase judíos, todo este pensamiento conspirativo inventan varias de las leyendas y mitos que están volviendo con venganza ahora. Y uno de ellos es que Israel es culpable de genocidio, y esto es mucho antes de la guerra en Gaza. Llévame a los orígenes de esa calumnia de sangre en el pensamiento soviético. En 1969, probablemente incluso antes, pero esto es cuando en 1969, probablemente incluso antes, pero esto es cuando se realiza una conferencia en El Cairo. Un orador soviético anuncia esto, esencialmente. Y luego se publica en un artículo todos los pecados de Israel y el sionismo. El genocidio es uno de ellos. Y desde entonces lo ves en la literatura soviética todo el tiempo. Sabes que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza y Así que específicamente en Gaza, en
general contra el pueblo palestino en general. Así que eso se normaliza como parte del discurso de la izquierda. Se convierte en una especie de se da por hecho. ¿Cómo lograron estas ideas soviéticas migrar de las mentes febriles de los comunistas, burócratas y distritos electorales en Moscú a los campus americanos en 2024? Bueno, mira, esa es una pregunta realmente importante que aún necesitamos entender. Mi teoría, y es algo así como yo lo veo comprobándose a sí mismo mientras miro los escritos de izquierda de los 60, 70 y 80, es que se convirtió en parte del discurso de izquierda de la época. Y no solo comunista, porque en ese momento los soviéticos son bastante omnívoros. Están dispuestos a hablar con cualquiera en la izquierda que esté dispuesto a devolver y hacer eco de estas ideas que están difundiendo. Y así todos estos socialistas de izquierdas no se convierten en parte de ese discurso. Creo que como parte del discurso global de izquierdas existe la creencia de que Como parte del discurso global de izquierdas alimentado a través de la Unión Soviética. exactamente. Y creo que lo nuevo ahora es que solo lo estamos escuchando ahora porque todo está polarizado y las ideas radicales están llegando al centro. Entonces nos está apareciendo ahora como si fuera nuevo, pero siempre estuvo allí. Y lo sé por un amigo que fue parte, por ejemplo, de un grupo trotskista en el Reino Unido en los 80. Me decía que este discurso ya existía. Lo sabemos porque he rastreado algunos de los antecedentes de los corvinistas, lo que escribían y decían en los 80. Todo eso era parte de su pensamiento en aquel entonces. Y esas personas aún están aquí. Corbyn lidera esta protesta contra Israel. Y sabemos, por supuesto, recordamos el escándalo que su partido creó alrededor de la crisis del antisemitismo. La misma retórica estaba allí. Y creo que de alguna manera puedo imaginar que realmente creían que no estaban siendo antisemitas. Solo estaban diciendo las cosas que aprendieron cuando eran jóvenes en este ecosistema de izquierdas. Realmente lo creían de verdad, y por lo tanto lo están introduciendo en la conversación de hoy. Si esto ha estado aquí todo el tiempo, la narrativa soviética sobre Israel siendo un agente del imperialismo, de que es culpable de colonialismo de colonos y sionismo, lo siento, tomaremos el sionismo, culpable como se nos acusa, y genocidio y todo tipo de cosas desagradables. ¿Cómo es posible que el establecimiento judío estadounidense, que se dio la misión de mantener a salvo a la judería estadounidense y luchar contra el antisemitismo, se perdiera esto? ¿Cómo pasó esto desapercibido para todos bajo el radar, hasta que alcanzó estas proporciones verdaderamente monstruosas a las que solo estamos despertando ahora? Quiero decir, esa es realmente una pregunta crucial. Creo que, de nuevo, porque durante un tiempo estuvo en los márgenes radicales y tal vez la corriente principal judía, la comunidad no era plenamente consciente de la situación. Y, por supuesto, es sabido que la comunidad judía en Estados Unidos tiende a ser de izquierda. Hago una distinción entre la izquierda liberal y la extrema izquierda. Y hay Absolutamente nada liberal en las personas que están coreando por la intifada en los campus americanos. exactamente, eso es precisamente. Pero durante un tiempo, ciertamente, en la historia más reciente, hemos visto a la izquierda estadounidense y a la izquierda judía adoptar ideas que eran tan iliberales, pero que pensaba que de alguna manera necesitaba adoptar, porque ya sabes, esto es lo que hacen las buenas personas. Y sabes, mis escritos comencé a escribir sobre esto en 2018. La gente los lee y los encuentra interesantes, pero no creo que la gente lo considerara peligroso. ¿Sabes? Todo este debate que tuvimos en aquellos años hasta el 7 de octubre, ¿cuál antisemitismo es peor, izquierda o derecha? La gente diría que la extrema derecha está armada. ¿Sabes? Son mucho más peligrosos. Sharansky frecuentemente habla de esto. Es como si las personas del lado opuesto se señalaran entre sí y dijeran, tu antisemitismo es peor. Y personas como yo decían, bueno, todo antisemitismo es malo y este antisemitismo es peligroso a su manera. Y por supuesto lo vemos ahora. Y tratemos de profundizar en lo que es específicamente antisemita al respecto, porque entiendo el argumento que hacen las personas. Observan estas protestas ostensiblemente contra Israel y dicen que esta es una protesta contra la política del gobierno israelí, contra el Estado de Israel en sí mismo. Lo admitirán. Afirman que Israel no debería existir y que debería disolverse, idealmente en ácido. Pero lo que hace que esto sea específicamente antisemita es la forma en que reúne tantas causas dispares. Afirman que Palestina es una causa de justicia climática, como si jamás, que arrasó los kibutzim, fuera especialmente amigable con las emisiones de carbono. Dicen que Palestina es una causa transgénero, y ves a estas drag queens por Palestina.
Y dicen que Palestina es una causa de derechos gay, a pesar de que Hamás y la Autoridad Palestina, regímenes virulentamente homofóbicos, incluso dirán que Palestina es una causa de justicia reproductiva. Está bien. Y lo que hacen es tomar todos estos problemas y esencialmente decir, todos los problemas del mundo están interconectados. ¿Y qué los une? Los judíos. Exactamente. Resuelve el problema de los judíos y redimes al mundo. Y quiero mostrar un clip aquí que apareció en mi feed de Twitter de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Alguien, de nuevo, haciendo este punto de que es Israel, es el sionismo, lo que realmente vincula un millón de cosas en las que no tenía idea de que estábamos involucrados. Vamos. Escuchemos en Atlanta, donde la idea de mantener a la policía estadounidense en la ciudad de los policías, que solo existe para hacer cumplir la supremacía blanca y suprimir y asesinar el brutal asesinato de voces negras y nativas americanas. Puedo seguir Siria, Jordania, Irak, Líbano, cualquier país cachemira, Egipto, donde quiera que veas, imperialismo y opresión capitalista del sur global, Cuba, Filipinas, creo que sigue adelante, donde quiera que veas, la agresión imperialista. ¿Qué más ves? Las manos sangrientas del sionismo. Aquí tienes a este encantador caballero, básicamente soltando por su boca cada problema que puede pensar en el mundo, y diciendo donde quiera que veas imperialismo y colonialismo y la opresión del sur global. ¿Qué ves? Las manos sangrientas del sionismo, los judíos. Ahora, has escrito antes sobre cómo el antisemitismo siempre ha sido una herramienta política, ha sido un principio organizador que ha permitido a todos estos diferentes movimientos que no están de acuerdo en nada, excepto en el hecho de que odian a los judíos trabajar juntos, una herramienta política, pero me pregunto hoy 2024, una herramienta política al servicio ¿de qué? Bueno, eso creo que es una pregunta realmente grande. Creo que una cosa que se está volviendo cada vez más clara a partir de las manifestaciones es nuevamente que tenemos dos movimientos, esencialmente movimientos amplios que se están uniendo, ¿verdad? Entonces está el llamado movimiento pro-Palestina, que quiere borrar a Israel de la faz de la tierra. Y por supuesto creo que pro-Palestina es un nombre terriblemente equivocado. No creo que le sirva a nadie, especialmente a las personas en los territorios palestinos. Y luego tienes este santo grial a largo plazo para la izquierda, que es destruir el imperialismo y el capitalismo y todas las estructuras de opresión. Exacto, la izquierda actual habla de América como si no mereciera existir por ser supremacista blanca, con el objetivo de derribarla. Es fascinante que menciones eso porque, en cierto modo, estas protestas atacarán a Israel y son antisemitas en el sentido de que toman los pecados originales de su propia sociedad, el colonialismo, y los proyectan sobre Israel y cuentan la historia de un pueblo antiguo que regresa a sus tierras ancestrales como una historia de colonialismo de colonos blancos. Pero los ves volviéndose contra América con una posibilidad de muerte para el país ya que quieren deshacer sus propias instituciones. Sí. Bueno, y siempre fue así. De nuevo, cuando miras la propaganda soviética, ellos hablan, recuerda, ellos ven todo a través del lente de quién es su enemigo principal. Es América, ¿verdad? Y así esta causa antisionista se convierte en un ariete para derribar el imperialismo americano, para derribar a su enemigo. Tienen un objetivo egoísta, quieren ganar esta Guerra Fría. Y para mí no es sorprendente que los dos vayan juntos, no es nada nuevo. Y escuchamos a la gente hablar hoy en las manifestaciones de hoy que estamos aquí en la capa de la bestia, creo que están diciendo algo así. Estamos justo aquí donde está el imperialismo estadounidense y necesitamos socavarlo desde dentro. Retórica antigua unida nuevamente. Y para ellos la causa palestina se convierte en un medio para lograrlo porque ninguna otra causa les ha ayudado a conseguirlo. La clase trabajadora se ha negado a luchar por la revolución para su gran decepción. Ahora esperan que la causa palestina pueda lograr eso. Me pregunto qué tiene la causa palestina que la distingue de las demás en el mundo, permitiendo a estas personas trabajar juntas bajo un principio organizativo. Quiero decir, simplemente creo que se ha fabricado de esa manera. Se ha fabricado durante años y décadas hasta el punto en que se convierte. Es como si te unieras a la izquierda global y a cualquiera de los movimientos de izquierda en el extremo izquierdo. Es como si asumieras un paquete de causas y la causa palestina es la causa central allí. Simplemente creo que históricamente ha sido así y continúan con ello. Una idea soviética que me perturbó fue la inversión del Holocausto, parte del paquete que presenta a Israel como un estado colonizador, blanco, imperialista y culpable de genocidio. Y estamos grabando esto poco antes de Yom HaShoah, el día de la memoria del Holocausto en Israel, y me ha perturbado especialmente durante la guerra con Hamás.
La realización de que, en realidad, el gran desafío que enfrentamos con la educación sobre el Holocausto, a medida que mueren los últimos supervivientes, no son las personas que niegan que el Holocausto ocurrió. Dirán que sucedió, pero dirán que lo que Israel está haciendo es peor. Y desde allí solo es un pequeño salto para decir, uno, por lo tanto, es temporada abierta para los sionistas, al igual que es temporada abierta para los nazis. Dos, que tal vez te lo merecías después de todo. Y tengo dos ejemplos aquí que muestran realmente que estas ya no son ideas marginales, la inversión del Holocausto. El primero que tenemos aquí es un tuit de Francesca Albanese, la verdaderamente repulsiva relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, quien ha sido una de las propagandistas más virulentas contra Israel, diría yo, una antisemita impenitente. Como vemos en este tuit de principios de diciembre, ella escribe que después del Holocausto, los europeos, italianos y alemanes deberían saber instintivamente que el genocidio comienza deshumanizando al otro. Si el actual ataque de Israel contra los palestinos no provoca nuestra fuerte reacción, la página más oscura de nuestra historia reciente no nos ha enseñado nada. Decir esto apenas 2 meses después de que Hamás invadiera el 7 de octubre, quemando a familias enteras vivas. Su respuesta no es que los descendientes de los supervivientes del Holocausto tienen derecho a defenderse contra las personas que quieren quemar a sus familias hasta convertirlas en cenizas. Es que el mecanismo defensivo de Israel le recuerda a la deshumanización. Los nazis. Y ahora también tenemos de la London Review of Books una portada realmente repulsiva. Los recuerdos del sufrimiento judío a manos de los nazis son la base sobre la cual se han construido la mayoría de las descripciones de ideología extrema y atrocidad. Pero estos puntos de referencia universalistas están en peligro de desaparecer mientras el ejército israelí masacra y mata de hambre a los palestinos, denunciando como antisemitas o defensores de Hamás a todos aquellos que le ruegan que desista, esencialmente diciéndole a Israel y a los judíos de todo el mundo que ellos son esencialmente los nuevos nazis. El Holocausto no tuvo nada que ver con ellos. Estos son puntos de referencia universalistas y deberían poner su propia casa en orden en lugar de preocuparse por el verdadero antisemitismo. Inversión del Holocausto profundamente perturbadora, y me pregunto hasta qué punto retroceder. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Cuáles son los orígenes de esto? Esto tiene orígenes lejanos. Sabes, también hubo un artículo en The New Yorker que salió en otoño donde Masha Gessen le dijo, sabes, a las audiencias intelectuales de alto nivel de Nueva York, de The New Yorker, que comparó a Gaza con un gueto y dijo eso, y parecía pensar que ella fue la primera en llegar a esta conclusión. Esto se observa en la literatura soviética de los años 60, 70 y 80, y me temo que estoy empezando a sonar como un disco rayado cuando repito que los soviéticos ya lo habían mencionado. Lo dijeron hace ya décadas, pero es realmente cierto. Pero este tipo de inversión, ¿sabes? Ha habido este intento a largo plazo desde el Holocausto para realmente mostrar que los judíos no son esta víctima perfecta, ¿sabes? Que los judíos también fueron malos, que también participaron en cosas terribles. Entonces esto, de nuevo, sucede en todo el espectro político. Entonces, en esto es el tipo de lenguaje que conecta a la extrema derecha antisemita con la extrema izquierda antisemita. Y específicamente sobre la extrema izquierda antisemita, ¿cuál es la historia que la máquina de propaganda conspirativa soviética está contando sobre el Holocausto y cómo la están invirtiendo? Entonces, están contando específicamente, están hablando de israelíes perpetrando un genocidio contra los palestinos en estos territorios. Hablan de los sionistas colaborando con los nazis en el Holocausto. Entonces, realmente están tratando de equiparar a los sionistas con los nazis ya, de nuevo, en los años 60. Especialmente para los soviéticos, esto fue un tipo de propaganda que también iba dirigida internamente. Para los soviéticos y europeos, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial es muy resonante. Cuando dices el nazi, piensas que es la criatura más despreciable. Sabes, creo que si eres parte de un movimiento secular, como un movimiento comunista, sabes, el nazi es el equivalente del diablo. Y entonces ellos son esencialmente, y vimos a este chico en Colombia que dice eso. Sí, el líder del movimiento de protesta, Haimani James. Exactamente. Diciendo que, en lo que a él respecta, los sionistas no tienen derecho a vivir, al igual que los nazis no tienen derecho. Exactamente, los sionistas no merecen vivir. Y, ¿sabes? Lo interesante es que Albanese habla sobre la deshumanización.
Una de las cosas que me ha impactado mucho, y lo vimos en el clip al inicio del programa, es cuando estos niños judíos que han intentado interactuar con los manifestantes o han intentado pasar por los campamentos, ¿cómo los tratan los manifestantes? No solo no interactúan con ellos, sino que los miran como si fueran un espacio vacío o desvían completamente la mirada. Y es como si para ellos estos niños judíos, a quienes han decidido que son sionistas y por lo tanto equivalentes a nazis, ni siquiera merecen ser reconocidos cuando no son humanos. Esa percepción es esencialmente antisemita. Una de las cosas que encontré muy perturbadoras con estas recientes protestas, y para ti provocará un déjà vu de tus estudios sobre la historia del antisemitismo, el elefante en la habitación del que tenemos que hablar, es la participación de tantos judíos en estas protestas. No puedo pensar en un mayor Hilul Hashem que usar un kafir como talid, pero los ves celebrando su seder en medio de estas zonas supuestamente liberadas en el campus, como si hubieran olvidado que en realidad el éxodo original era sobre el pueblo judío yendo a la tierra de Israel, pero dejemos eso a un lado. Muchos de ellos han estado participando. Son una minoría pequeña, una minoría muy pequeña, pero en números, sí proporcionan números en los campus participando en estas protestas contra Israel, echando su suerte con la causa de la liberación de Palestina, como ellos lo llamarían, tomando el lado de Hamas. Y me pregunto, ¿dónde más hemos visto este patrón antes en el siglo XX de judíos tomando partido y encontrándose como peones en un movimiento antisemita más grande? ¿Qué les pasó? Claro, la historia clásica es la de los judíos que participaron en la revolución bolchevique. Había un buen número de ellos. Era comprensible quizás porque los judíos eran la minoría más oprimida en el Imperio ruso. Muchos judíos se unieron a la revolución. Y sabes, lo interesante de eso es que desde el principio los bolcheviques decían estamos en contra del antisemitismo. De hecho, era una parte importante de su plataforma. Tenían una condición. Estaban en contra tanto del antisemitismo como del sionismo en aquel entonces. Y por supuesto, estaban en contra de la religión. Entonces podría ser aceptado en ese movimiento como judío, pero condicionalmente, ¿verdad? Y la condición es que no seas sionista y que no seas religioso. Así muchos judíos tuvieron éxito en ello. Pero entonces, si eras un sionista, si te negabas a renunciar a la creencia en la patria nacional judía en estos territorios, entonces eras perseguido y lo mismo sucedía si te negabas a renunciar a tu fe. Por cierto, aquí es donde creo que la historia del antisemitismo nazi ha confundido un poco nuestras percepciones históricas sobre lo que es el antisemitismo, porque la forma nazi de antisemitismo específicamente no dejaba escapatoria a los judíos. No tenían nada que hacer, ni ningún lugar al que escapar. Eso es lo que hace al régimen nazi mucho más malvado que otros movimientos que han oprimido a los judíos. No había escape ni forma en que los judíos pudieran comprar favor. Pero en realidad, históricamente, dentro de los movimientos antisemitas, como vimos en la Unión Soviética, por ejemplo, había una forma de intentar salvar tu pellejo, y eso era intentar volverse contra lo que simbolizaba el judaísmo para casi todo el mundo judío. Exactamente, pero en realidad no funcionó. Y no funcionó. Cuando miras a estos comunistas judíos, estos bolcheviques judíos, eventualmente, o como todos los judíos, sabes, crean una sección llamada Yevsektia, que esencialmente termina lidiando con todos los judíos que de alguna manera se desvían de la doctrina comunista. Y terminan destruyendo a todos estos otros bolcheviques judíos que no encajaban del todo en el movimiento. ¿Por qué? Porque los bolcheviques ya entendían entonces que los judíos son problemáticos y puedes encontrarte con este problema del antisemitismo. Y es mejor si los judíos lo hacen por sí mismos con sus propias manos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está haciendo lo mismo. Entiende que la mejor manera de lidiar con los judíos es cooptando a los judíos en tu causa. Y así comienzan a usar a celebridades judías, que había algunas celebridades judías en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y comienzan a hacer que hablen en conferencias de prensa y condenen el sionismo y condenen a Israel. En los 80 establecen el Comité Antisionista del Público Soviético. Los judíos que hacen esto lo hacen como mecanismo de supervivencia. Saben que si hay un gran monstruo intimidándote, quieres estar de su lado y hallar seguridad en manos de la multitud. ¿O son verdaderos creyentes? Pienso que no es ni lo uno ni lo otro. Está en algún punto intermedio porque los 70 y 80 ya eran épocas mucho más vegetarianas. Sabes, realmente no son los tiempos de Stalin. No te van a enviar a un gulag si dices que no a hablar en esta conferencia de prensa, ¿verdad?
Pero lo que podrías experimentar son problemas para ejercer tu profesión. Y estos son celebridades. Tienen muchos beneficios. Así que hay una bailarina muy conocida que es parte de ello, ya sabes. Y ella ha escrito en sus memorias cuánto quería viajar al extranjero en las giras del Bolshoi y no la dejaban. Así que, ya sabes, si realmente te dedicas a tu profesión y quieres poder practicarla, sabes que estás completamente dependiente de este régimen. Así que tienes que hacer más o menos lo que quiere que hagas. Así que de alguna manera, diría que es un cálculo que en realidad quizás no es diferente a lo que algunos de los judíos hacen hoy en día, ya sabes, porque las pérdidas hoy en día, no hay una comité para la seguridad del Estado, pero hay posibles repercusiones sociales, ¿verdad? Si no te unes al movimiento o si tus amigos son parte de él y no los sigues, pierdes amistades. Sé con certeza que los judíos en el entretenimiento y los círculos liberales aceptan que defender a Israel significa posiblemente el suicidio de su carrera, definitivamente el suicidio social. La gente deja de ser invitada a las fiestas. Cuando conozco a estas personas, les digo que no me importa si dejan de ser invitados a las fiestas porque hay mucho más en juego. Pero están pagando un costo. Están pagando Un precio por apoyar a Israel y los judíos. Lo mismo sucede en la academia, donde se espera que creas de una sola manera. David Hirsch, un académico británico, habla sobre la comunidad de las personas buenas. Ya sabes, la comunidad de los buenos cree que los sionistas son malvados. Y si quieres ser una buena persona, quieres considerarte una buena persona que desea lo mejor para la humanidad, entonces te unes a condenar esta causa. Me encontré con un dato bastante perturbador mientras investigaba esta cuestión de los judíos que históricamente han intentado tomar el lado de los movimientos antisemitas como una forma de salvar su propia piel. ¿Conoces el caso de la Asociación de Judíos Nacionales Alemanes? Algo así. Organización fundada en la época de Weimar que respaldaba ciertas ideas nazis, se pronunció en contra de los boicots globales a los productos nazis. Pensaban que podían resolver el problema judío asimilándose completamente en la sociedad alemana. No más matrimonios dentro de las comunidades judías. Iban a resolver la etnicidad judía casándose en la sociedad alemana, erradicando la identidad judía, expulsando a todos los inmigrantes judíos del este de Europa en Alemania en un movimiento algo masoquista. Cuando Hitler llega al poder, dicen que los resultados les causan angustia personal, pero la patria es más importante, por lo que dan la bienvenida a los resultados de las elecciones de 1933. ¿Y sabes cómo bromeamos hoy sobre los homosexuales por Palestina haciendo pollos para Kentucky Fried Chicken? Había un chiste que circulaba dentro de la sociedad judía alemana. Cuando saludaban y gritaban en contra de ellos, esencialmente por elegir el otro bando, los nazis los rechazaron por completo. La idea de que los judíos se casarían en la sociedad alemana. En 1935 los nazis arrestaron a Max Naumann, presidente de la Asociación Alemana de Judíos Nacionales, y lo enviaron al campo de concentración Columbia. Para ellos, contaminar la raza aria era completamente inaceptable. No, sí. Sí. Perfecto. Sí. ¡Qué perfecto! Bueno, quiero decir, horroroso y trágico. Y esperemos que no veamos la historia repetirse. Pero creo que es una advertencia para quienes piensan que tomar partido realmente... Los movimientos históricamente en contra de los judíos, incluso si se enfocan en una sección específica, nunca terminan bien. Me pregunto si ves esta narrativa antisemita que comenzó con la Unión Soviética propagándose. Inicia en la Unión Soviética, se propaga a la izquierda global y se introduce en las universidades de Estados Unidos. ¿En qué otros lugares se propaga, especialmente al fusionarse con el fundamentalismo islámico? China, por ejemplo, país comunista. ¿Vemos propaganda soviética infiltrándose en las narrativas chinas sobre los judíos e Israel? Bueno, sabes, no soy una experta en China, pero ciertamente ves a los chinos hablando sobre el sionismo e Israel de la misma manera. Y creo que de alguna manera, sabes, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha dejado este tipo de herencia, ¿verdad? Este residuo tóxico que ahora está disponible para que cualquiera lo use. Y entonces cualquiera puede entrar y ciertamente pueden ver lo efectivo que es. ¿Y es efectivo en qué sentido es efectivo? Deborah Lipstadt afirma que el antisemitismo es una herramienta predilecta de los regímenes autoritarios. Lo compara con una mancha de cocina, una cuchara de cocina con la que revuelves la olla. Pueden ver que los soviéticos lo sabían y otros lo sabían realmente bien, que puedes inyectar este tipo de virus del antisemitismo en el discurso popular y luego mira lo que crea en una sociedad, ¿verdad? Crea disturbios prácticamente. Así que creo que es en ese sentido una herramienta que se puede usar contra las democracias y creo que por eso ahora China lo está adoptando. ¿Qué estamos viendo específicamente en China?
Así que vemos que están utilizando el mismo discurso contra Israel y el sionismo que se ha fusionado y mezclado con el lenguaje antioccidental. Lo ven como una herramienta que puede usarse contra Occidente y las democracias. Ahora, solo quiero decir que es importante entender que, ya sabes, estados como este no pueden crear el problema. Lo que hacen es que ven el problema que existe, ¿verdad? Observan una sociedad democrática y ven, bueno, hay, ya sabes, problemas aquí, o puedes aplicar un poco de presión y crearás una perturbación allí. Quieren que las sociedades democráticas, las sociedades occidentales que perciben como enemigas, estén inmersas en estos problemas para que no, por ejemplo, presten atención a lo que, digamos, Rusia está haciendo en Ucrania. Así que hay menos bandas disponibles para mirar lo que China está haciendo en Taiwán. Así que se convierte mucho en una herramienta de guerra política. El antisemitismo ha sido una forma en que las sociedades fallidas desvían la atención de sus fracasos al encontrar un chivo expiatorio y una herramienta política para distraer a otros y evitar que asuman responsabilidad. El desarrollo en China es inquietante. Quiero continuar. Hemos discutido bastante sobre cómo la ideología y propaganda soviéticas han penetrado en los espacios occidentales. Hablemos de soluciones ahora. Tienes una ideología marxista que divide el mundo en opresores, oprimidos, coloca a los judíos del lado de los oprimidos, fusionándose con el fundamentalismo islámico, una glorificación de la violencia al estilo de Fanon. Me pregunto, ¿cómo luchas contra este fenómeno? ¿Cómo lo reviertes? ¿Ves alguna resistencia contra esto? ¿Crees que sea posible meter este problema de nuevo en la caja y marginarlo donde pertenece? Bueno, creo que nuestra primera tarea es entender el problema, incluso identificarlo. Creo que estamos teniendo problemas incluso para identificar cuál es el problema. Creo que mucha gente, parte de toda esta operación de influencia fue para crear la confusión y decir, bueno, ¿sabes? Esta cosa que todavía escuchamos hoy, de nuevo, escuchas a los soviéticos decirlo en los 60 y 70 ya, que los sionistas siempre intentan silenciar las críticas a Israel. Ellos mencionan... Oh, esa tampoco es nueva. No. No, estoy diciendo... Te lo digo, es como todo lo que escuchamos como judíos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todas estas cosas que nos expulsaron del país, ¿verdad? Todas las cosas que hicieron imposible vivir en ese país, las estamos escuchando hoy. La idea de que los sionistas utilizan acusaciones de antisemitismo como arma también es muy antigua. Pero muchas personas no tienen las herramientas para entender lo que hay detrás de ello. No entienden, ¿sabes? Hay mucha conversación sobre cómo el antisionismo, hay una confusión entre el antisionismo y el antisemitismo. Creo que hay una confusión entre la crítica a Israel y este tipo de retórica eliminacionista sobre Israel. La gente no entiende la diferencia. ¿Verdad? Porque hay personas que afirman que estas protestas son simplemente críticas hacia Israel. Pero en lo que a ellos respecta, pedir la disolución de Israel sin tener en cuenta lo que va a pasar con los judíos que viven aquí es crítica. Hemos identificado el problema. Los oyentes de este podcast lo comprenden. Ellos entienden lo fundamentalmente antisemita, raíces, orígenes, esencia del movimiento antisionista moderno. ¿Cómo comienza la lucha contra esto? Así que creo que la lucha comienza dentro de la comunidad judía. Necesitamos aferrarnos a lo nuestro. Necesitamos contarnos la historia a nosotros mismos. Necesitamos contar la historia de cómo esta forma de antisemitismo impactó a millones de judíos en el bloque soviético, ¿verdad? Porque la evidencia histórica es clara, lo dijiste al principio, la evidencia histórica es clara. Siempre que el antisionismo se apodera de una sociedad, este es el fin de la vida judía, por lo que necesitamos comenzar a introducir la enseñanza de estas ideas en la comunidad judía para empezar, ¿verdad? Aquí es donde tenemos algo de control. Creo que el resto de la sociedad estadounidense también necesita entender esta historia desde una perspectiva más amplia. Necesita entender cuán peligrosas son estas ideas. Creo que hoy los estadounidenses nunca entendieron. Creo que la Guerra Fría terminó y fue como sí, ganamos. Sí. Y tal vez al final el comunismo no fue tan malo. Y la gente simplemente no sabe. Ya sabes, la gente me descarta incluso cuando empiezo a hablar sobre los crímenes de Stalin, algo de lo que todo el mundo sabe. Dicen, oh, bueno, ya sabes, pero intentan construir un futuro mejor, ya sabes. Así que creo que comienza con la educación y con que las personas comprendan el contexto de todo este lenguaje. Estuve en el Canal 12 la otra semana, en Ulpan Shishi con Dani Kushmaro el viernes por la noche.
Los medios israelíes están impactados por los eventos en los campus, a los que no habían prestado mucha atención. Esto está llegando como una especie de sorpresa para muchos israelíes. Dani Gushmaro me preguntó si Israel está haciendo lo suficiente. Mi respuesta instintiva es que este problema es más grande que Israel. Este no es un problema sobre algo específico que decimos, algo específico que hacemos. Somos peones en una guerra cultural de fantasía mucho más grande que está teniendo lugar con problemas que no tienen nada que ver con nosotros. Los judíos encajan en esa imaginación. Y me pregunto si crees que hay algo que Israel, como el Estado-nación del pueblo judío, puede estar haciendo que la sociedad israelí o los líderes de Israel deberían estar haciendo para luchar contra esto. ¿O es una lucha que los judíos estadounidenses deberán librar solos? La pregunta es, ¿cómo apoya Israel a los judíos estadounidenses en lugar de tomar el control de esa lucha? Así que estoy completamente de acuerdo contigo en que esto es más grande que nosotros. Creo que necesitamos invertir recursos, no necesariamente en luchar directamente contra ello. No creo que alguna vez podamos desmantelar todos los pequeños binarios que ellos mismos han creado. Simplemente has estado presente durante demasiado tiempo. Considero que Israel puede apoyar a los judíos estadounidenses si estos lo solicitan y expresan su deseo de recibir dicho apoyo. Como sabes, antes del 7 de octubre la ayuda de Israel no siempre fue bien recibida, ¿cierto? A menudo fue rechazada, pero creo que Israel es una fuente, ya sabes. Sharansky y Gil Troy hablan mucho de eso. Es una fuente de una identidad judía realmente fuerte. Y es una fuente de comprensión de lo que significa ser judío en este mundo y tener autodeterminación y poder. Y así que creo que necesitamos desarrollar la idea de la identidad judía. Creo que esa es una idea que realmente necesita ser desarrollada mucho más. Me pregunto si estás diciendo que, por lo tanto, la respuesta israelí a lo que estamos viendo en el campus no es que necesitamos más hasbara, necesitamos una mejor diplomacia pública, sino que en realidad necesitamos fortalecer la solidaridad, la pertenencia y la identidad dentro del pueblo judío global, y luego tenemos la base organizativa, si quieres, para lanzar esa contraofensiva, cualesquiera que sean las herramientas que luego identifiquemos. Eso es precisamente. Israel posee algo que podría ser de gran ayuda para los judíos estadounidenses, si así lo desean: el hebreo y la cultura hebrea. Creo que es uno de los problemas más grandes y uno de los escándalos más grandes que los judíos estadounidenses no tengan hebreo. Si no tienes hebreo, no es solo que no puedas participar en la conversación nacional israelí. Creen que lo entienden todo en inglés, pero no es así. Gran parte de esta conversación ocurre en hebreo. Están a merced de las personas que deciden interpretar esta cultura para ellos. Y cada uno de ellos tiene su propia agenda. Uno nunca puede tomar sus propias decisiones musicales sin sentirse aislado de la cultura musical. Estás aislado del teatro, estás aislado del cine. Aun con subtítulos, la experiencia no es igual. Estamos presenciando un cambio en la cultura de la diáspora, lo que el profesor Yossi Shea y la Universidad de Tel Aviv llaman la israelización de la cultura judía, que la comida judía es cada vez más comida israelí. La música judía es cada vez más música israelí. La cultura judía cada vez más presente en películas y programas de TV israelíes. Como gran fanático, creo que todos los judíos del mundo deberían aprender hebreo. Debería ser una especie de nuestro lenguaje secreto entre nosotros. Pero antes de terminar, quiero mostrarte aquí una serie de señales que hemos visto de estas. Creo que a estas alturas de la conversación podemos llamar a las protestas antisemitas alrededor del mundo. Y me pregunto muy rápidamente, dime, ¿qué figura histórica, ideología o argumento te viene a la mente? Juguemos un juego de, ¿sabes qué? No lo llamemos déjà vu, llamémoslo déjà jus, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos un cartel de Londres, de una protesta reciente, un cartel Queers por Palestina, no puedes lavar de rosa el colonialismo. ¿Qué tan antigua es esta idea de que en realidad la causa palestina es una causa por los derechos trans? No estoy seguro sobre los derechos trans, pero la idea de que todos deben defender a Palestina. Quiero decir, mira, los soviéticos estaban comparando lo que está sucediendo, algo así como la lucha o lo que los israelíes están haciendo a los palestinos con la guerra en Vietnam, la guerra estadounidense en Vietnam. Entonces, esta especie de idea de que todos necesitan ser, ya sabes, si estás en contra de la guerra en Vietnam, también debes estar a favor de los palestinos. Si eres queer, debes apoyar a los palestinos. Entonces, rutas muy largas allí. Echemos un vistazo. Un cartel en un campus universitario en Estados Unidos dice que los estudiantes se irán cuando los israelíes se vayan. Los estudiantes volverán a casa cuando los israelíes regresen a Europa, Estados Unidos, etc., sus verdaderos hogares.
Realmente nos está diciendo que esta causa de Palestina libre significa una Palestina libre de judíos. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo la idea de que la solución al conflicto en Medio Oriente es que los judíos empaquen sus cosas y se vayan? Bueno, ahora esto realmente me permite decir que hay una forma en la que los manifestantes de hoy son más radicales, de hecho, que lo que hicieron los soviéticos. Porque los soviéticos nunca dijeron abiertamente que los judíos necesitan ser limpiados étnicamente de Israel. Definitivamente no querían que los judíos regresaran a la Unión Soviética. Pero lo que dijeron fue que querían desionizar a Israel. Querían a Israel, pero sin sionismo. Creían que el sionismo y sus líderes eran la raíz del problema. Pero lo interesante de esto es Realmente loco cuando lo piensas. Esta superpotencia de armas nucleares masivas deambulando por este pequeño país. ¿No es asombroso? En el otro rincón del mundo, metiéndose en pequeñas disputas ideológicas e intentando desmantelar el hogar que los judíos han construido para escapar de personas como ellos. Bueno, ellos, exactamente. Bueno, y realmente crearon la conspiración antisionista. Creen firmemente en la teoría conspirativa sionista, pensando que están en todos lados. Entonces esto es más radical, estás diciendo. Porque, bueno, recuerda que los soviéticos eran amigos de los grupos terroristas palestinos, amigos, lo que significa que los financiaban, ¿verdad? Los apoyaban. Aunque dijeron que no querían eliminar a Israel, financiaron a todos los grupos genocidas que buscaban hacerlo, pero les ordenaron no decirlo en voz alta. Le pedían a Arafat no decir abiertamente que buscaba eliminar a Israel. No funciona, no te conviene. Entonces, todo esto, cantando desde el río al mar, Palestina será libre. Esto es, ya sabes, estas son las organizaciones terroristas palestinas sin la supervisión soviética, básicamente, vamos. A decirlo de esa manera. Sin el filtro soviético para indicarles sus excesos. Exactamente. Veamos la diapositiva 3 del juego de Hayu. La tendencia del 2024. Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas apoyando a terroristas y sus simpatizantes, algo que nadie esperaba. Desafortunadamente, hemos visto mucho de eso desde la masacre del 7 de octubre. Aquí tenemos una foto de Farida Shahid, apropiadamente llamada Shahid, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, visitando el campamento pro-palestino en George Washington en una muestra de apoyo a los derechos de los estudiantes y profesores a la libre expresión política. Claramente, no los estudiantes y profesores cuya educación está siendo interrumpida y arruinada por estos revolucionarios caprichosos y aficionados al cosplay. A una libre expresión política, libertad académica mientras luchamos por la desinversión, la liberación de Palestina. En conversaciones con estudiantes y profesores, Shahid, mártir en árabe, consternado al escuchar la magnitud de la represión política y la violencia contra el movimiento por Palestina en el campus de Hedo. ¿Qué opinas de esto? ¿Desde cuándo los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas han sido abiertamente cómplices con la gente? ¿Ves la tiza en el suelo diciendo que te unas a la revolución? Correcto. La Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución de que el sionismo es racismo en 1975, muy influenciada por la Unión Soviética. Derogada después de la Guerra Fría. Exactamente. Los soviéticos tenían una influencia masiva sobre la Organización de las Naciones Unidas. Comenzaron a introducir la idea de que el sionismo es racismo y fascismo y todos estos peores males que la humanidad ya ha producido desde los años 60. En resumen, hay una historia muy larga. La guerra contra Israel en la Organización de las Naciones Unidas tiene décadas. Es medio siglo, es más de medio siglo en este momento. Punto. Y echemos un vistazo a nuestro último indicio en nuestro juego de déjà vu. Decíamos que muchos judíos estadounidenses no hablan hebreo. Aquí tenemos el ejemplo hilarante, creo, mostrando que realmente no tenían judíos en esta protesta. El gran plato de Seder de la Voz Judía por la Paz, el brazo judío internacional de Hamas, esencialmente, en la Universidad del Sur de California. Un plato de Seder que dice en el medio dejen de matar de hambre a Gaza, y los elementos en el plato de Seder, Safruk, Chesorak, Roram, y lo que tenemos aquí es, de hecho, han escrito las palabras hebreas al revés. Roram es de hecho Maror. Tras el incidente, emitieron un comunicado aclarando que no todos los judíos hablan hebreo. Eso no nos hace menos judíos. Si no notas que el hebreo se lee de derecha a izquierda, quizás tengamos algunas preguntas al respecto. Y me pregunto, hemos hablado antes de judíos que decidieron tomar el lado de los movimientos antisemitas. ¿A qué te recuerda esto? Recuerda que el hebreo era un idioma prohibido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así que uno de los más... Pero... No es así en los Estados Unidos. Aquí no hay excusas. Absolutamente ninguna excusa. De hecho, cuando yo primero... Es simplemente asombroso porque no es... Quiero decir, no son solo gruesos. Son gruesos y también autocomplacientes.
Así es. Pero ellos piensan que un buen izquierdista debería rechazar el hebreo porque es el idioma de los colonizadores. ¿Sabes? Hay esto. No digas Shabbat Shalom. Di buen Shabbos como un judío de la diáspora. Eso es Tienes razón. Me parece muy gracioso como hablar un idioma como Yiddish inmaculado. por hebreo. Así es, porque el hebreo, por supuesto, es un idioma colonial que viene del Medio Oriente. Incómodo. Me pregunto de dónde los judíos recogieron este idioma colonial. ¿De dónde vino? No, exactamente. Sí, entonces es gracioso esta idolatración, esta idealización del Yiddish y del pre-holocausto como... El Yiddish aún se escribe de derecha a izquierda. Eso es muy cierto. Es muy cierto. Y con letras hebreas. Sí, eso es muy cierto. Sí, una larga historia detrás de eso. No los veo renunciando a esto en ningún momento, especialmente dado que es JBP que está profundamente involucrado en todo esto. Solo tenemos que criar a una generación de judíos que vean esta imagen y sepan de inmediato que está mal escrita, ya que probablemente ni siquiera muchos judíos estadounidenses lo notaron. Y estoy seguro de que los espectadores que tenemos en los Estados Unidos, que están viendo el podcast del Estado de la Nación, comprometidos con criar a judíos alfabetizados y apasionados por las comunidades judías, quienes se opondrán al horrible antisemitismo que ha arrasado las instituciones de élite en los Estados Unidos. Dijiste durante la conversación, ningún país ha adoptado nunca el antisionismo como principio organizador de su política y ha permitido que la vida judía florezca, incluso para aquellos que pensaban que podían encontrar seguridad en manos de la multitud. Isabella Tabarovsky, gracias por acompañarme en Estado de la Nación. Gracias por invitarme. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de la Nación. Si disfrutaste este episodio, suscríbete o síguenos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que obtengas tus podcasts. Volveremos pronto con más conversaciones con expertos para ayudarnos a entender el estado de nuestra nación. Soy Eilon Levy, gracias por ver.